Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida maravilloso que regala nuestras vidas. Hoy yo quería tocar un tema referente al llamamiento de Eliseo, que tiene que ser nuestro llamamiento, por supuesto, ¿no? Y antes de entrar de lleno en el llamamiento de Eliseo, vamos a empezar a desmenuzar cómo se empieza a forjar esta historia del llamamiento de Eliseo como profeta de Dios. Vamos a ir al libro del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, de los versículos 9 al 21, que empieza nombrando a Elías, porque en este caso Eliseo va a ser él que suplante a Elías en todo esto. Empezamos, versículo 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué él estaba escondido en una cueva? Porque Jezabel, la esposa del rey, quería matarlo y él tenía miedo como cualquiera, como cualquier ser humano que puede tener miedo. ¿O usted nunca sintió miedo? Estaba en carne Elías y sintió miedo de que la esposa del rey lo mandara a matar. Entonces Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Dios ya sabía por qué estaba dentro de la cueva y que él tenía miedo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Ve? Quiere decir que Jezabel, que instó al rey a matar a todos los profetas, también quería matar a Elías porque quería terminar con los profetas de Dios, porque ella no adoraba a Dios, adoraba a los profetas de Baal, es decir, a los profetas de Satanás. Entonces, Dios le contesta, preste mucha atención, Dios le contesta. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Por qué le dijo que salga fuera y se ponga delante de Jehová? Porque Jehová es creador de todo, hasta del monte, hasta del cielo, de la tierra, del viento, de la lluvia, de los relámpagos, todo. Dios es el Dios de todo, el Dios de toda creación. Y le dice: en ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, porque Dios no se comunica con violencia con sus profetas. Jamás Dios utiliza la violencia para comunicarse. Porque acá dice: viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas. Dios no sé. No, usted si quiere tener una conexión con Dios, no puede tener ruidos alrededor suyo. Tiene, para comprender la palabra de Dios y estar en oración con Dios, tiene que estar todo en paz, todo en silencio, para que usted pueda escuchar la voz de nuestro Señor Jehová. Seguimos. Quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Es lo que sigo diciendo yo. No se puede tener una relación con nuestro Señor en tribulación, en angustia, en pelea, en discusión, ¿no? ¿Cómo se tiene la relación con nuestro Señor? Ahora lo vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos leyendo los versículos, cómo se manifiesta el Señor. Prestemos mucha atención. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tampoco.
El fuego es tribulación. Dios no se muestra a través de la tribulación. Dios es un Dios de orden. Sigamos. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Ahí estaba el Señor. En lo apacible, en la paz, y en lo delicado del ambiente, de la naturaleza. Nadie podía sacar de Elías esa conexión que él había conseguido a través del silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar, porque Dios no se mostró antes en las tribulaciones, en los problemas, en lo que distrae nuestra vida del camino de Dios. Se mostró en la paz, en el amor, en lo delicado y lo apacible de la situación para poder hablar con su hijo Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han rejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo que le dijo antes. Pero fíjense en que Dios, en lo que le dijo antes, no le contestó. ¿Por qué no le contestó? Porque Elías tenía que tener una relación con el Señor como un silbo apacible y delicado, no agitado, con miedo, cansado, no, con una situación en total paz para hablar con nuestro Señor Dios. Y esa es la paz que tenemos que tener nosotros para comunicarnos con nuestro Dios, para hablarle, para pedirle las cosas. No cuando tenemos cosas que distraen la relación con Dios. Porque todas estas cosas que cuenta acá el profeta distraían la atención de Eliseo en Dios, en Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor se muestra y le enseña a Eliseo que tiene que predisponer paz y tranquilidad en su vida para poder hablar con Él. Por eso cuando el Señor Dios dice, y Jesús dijo, entra en tu habitación, cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto y en esa tranquilidad y en esa paz, sin nada que moleste esa paz y esa tranquilidad, lo va a recompensar en público. Porque acá había un viento grande, poderoso, rompía los montes, quebraba. Con ese tipo de tribulaciones no se puede tener una relación con el Señor, sino que hay que crear el ambiente. Por eso Jesús nos enseña cómo tenemos que orar con nuestro Padre Celestial. Porque cuando Él oraba, iba al monte y oraba solo, en paz, en tranquilidad, en el medio de la naturaleza, para poder escuchar mejor y para poder comunicarse mejor con el Creador de todas las cosas, nuestro Dios Jehová. Sigue diciendo, Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. Él le dijo, tengo un trabajo para vos. Andá por el desierto de Damasco, llegarás a Siria y ungí a Hazael
como rey de Siria. Eso es lo que tenía que hacer él después de haber tenido esa conversación tan amorosa con nuestro Dios. Esa era la misión que Dios tenía para él. Pero él conservaba todavía un poquito de miedo de lo que había pasado. Pero Dios, en su inmensa misericordia y amor, al mandarle este trabajo, lo hizo tener paz en su corazón porque lo sacó de todos los problemas que él tenía. Entonces la misión era completamente diferente a lo que Elías sentía que lo iban a matar y perseguir. Seguimos. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Acá Dios le estaba diciendo claramente a quienes tenía que ungir como reyes y a quién tenía que ungir como su sucesor. Porque acá le estaba diciendo, hasta acá llegaste, Elías. Tenés que ungir a quien va a ocupar tu lugar de ahora en adelante. El Señor tenía el plan de hacerlo dormir a Elías. Acá claramente lo dice. Fíjese. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. El próximo profeta de Dios era Eliseo. Por orden del Señor, Elías lo tenía que ungir como sacerdote. Seguimos. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Claro, pero ¿cómo lo va a matar Eliseo? No lo va a matar con un ejército, con espada, ni violentamente, ni nada como se le parezca. Eliseo lo iba a matar con la palabra de Dios, porque es viva, eficaz y cortante, como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y nos hace discernir entre el bien y el mal. ¿Para qué? Para que la persona que lo oiga pueda enderezar su camino y seguir a nuestro Señor, Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo, pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Claramente el Señor le dice que hay 7,000 personas, 7,000 hermanos, que jamás se arrodillaron delante de las estatuas, delante de dioses que no pueden sanar, que no pueden hablar, que no pueden oír. Dioses que están callados, mudos, quietos, creados por manos de hombres que tienen cauterizada la conciencia. Porque si vamos a los 10 mandamientos, en el mandamiento que Dios dice no te harás imagen, en ese mandamiento que nombra la idolatría, no te harás imagen de nada de lo que hay en la tierra, ni en el mar, ni debajo de ella. Entonces estas 7,000 personas jamás doblaron la rodilla y nunca besaron esos ídolos. Usted, y yo lo he visto en la iglesia católica, permítanme que se lo diga, yo los he visto arrodillarse y los he visto besar los pies de esas estatuas, a esa gente. ¿A usted qué le parece, hermano? ¿Que eso está bien o está mal? Esa estatua subió a la cruz
para salvar nuestros pecados? Esa estatua nos puede dar consejos, nos puede contestar nuestras peticiones. A veces nuestro corazón cree que sí, pero no es así, porque la contestación no viene de Dios, viene del enemigo. Por eso hay que tener una relación profunda con el Señor para poder descubrir los engaños del enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Tenga mucho cuidado, hermano. Gauchito Gil, Alá, todos esos dioses que andan dando vueltas por el mundo. Ninguno son dioses, porque ¿dónde están? Están todos durmiendo. ¿Dónde están? ¿Se puso a pensar alguna vez en esto, hermano querido? Que aparte, a Dios no se lo puede llamar Alá, tiene un solo nombre, es Jehová de los ejércitos. No se lo puede llamar Gauchito Gil. No se lo puede llamar la Virgen Devota. Dios es uno solo. Y Él es el creador de todo. No se deje engañar, querido hermano, sino que siga el camino para el cual Dios lo predestinó. El camino de la salvación, no el camino de la perdición. Seguimos. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Es decir, estaba trabajando la tierra. Porque en esa época el trabajo era arar la tierra, cultivar el fruto, su comida, y de ahí sacaban el alimento para saciar su hambre. Delante de él iban 12 juntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. En la antigüedad, cuando los profetas echaban el manto sobre otra persona, eso tenía un significado, que la persona que recibía el manto era la que iba a suplantar a ese profeta. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Eliseo entendió el mensaje y le pidió a Elías que lo deje saludar a sus padres, para que después él se despidiera y lo siguiera a él. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Claro, yo no te impido que vayas a despedir a tus padres, que vayas a darle un beso de despedida. Yo no te lo impido, solamente te estoy llamando para la obra del Señor. Sigue diciendo: regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Queridos hermanos, acá Eliseo lo primero que hace, utiliza la misericordia hacia el pueblo. Porque ¿qué hace? Tomó un par de bueyes, los mató y le dio de comer al pueblo, que no tenían qué comer, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Empezó a comprender, antes de que Dios lo tocara, el trabajo que él tenía que hacer. Y le dio al pueblo para que comiera. Una vez que estaba todo el pueblo comido, una vez que se saciaron todos, como hizo Jesús, cuando dio de comer a los 5.000 y 7.000, se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Queridos hermanos, acá tenemos una historia poderosa de cómo nosotros tenemos que tener una relación con nuestro Dios.
Y cuando somos llamados, tenemos que comprender que Dios nos llama para ayudar al que no tiene esperanza, a aquel que necesita de nuestro Dios, aquellos que necesitan dirección, aquellos que necesitan buscar el camino de la salvación. En la antigüedad todavía no había nacido Jesucristo, pero se utilizaba el corderito, como yo lo he contado en varias ocasiones en mis prédicas, para poner la mano, y la misma persona degollaba el animalito, derramaba la sangre y pedía perdón por sus pecados. Pero Jesucristo, en su inmenso amor y misericordia, vino a este mundo para suplantar a esos animalitos que Dios usó tantos años y tantos siglos para enseñarle a nuestros hermanos y a nosotros que el único Salvador, el único Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de esos animalitos no salvaba, la de Cristo salva. Porque en un momento de las Santas Escrituras dice, ese es mi Hijo amado, a Él escuchen. Por eso Jesús dijo en otra oportunidad, nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el que subió a la cruz por todos nosotros. Él es el Salvador y sanador de nuestras vidas. Queridos hermanos, cuando estemos en angustia y huyamos como Elías, en angustia y amargado y llorando, no podemos encontrar a nuestro Señor. Tratemos de buscarlo en la tranquilidad, en la paz, en el silbo apacible que nuestro Señor Dios le mostró a Elías en el monte. Y después hacer como hizo Eliseo. Eliseo le pidió al profeta que para despedir a su familia, él le dijo, sí, anda, no hay problema, yo no te lo impido. Pero ¿qué hizo? Lo primero que hizo, su primer trabajo para Dios, Eliseo, mató los bueyes con que estaba arando la tierra y le dio de comer al pueblo que no tenía que comer. Y después se fue tras Elías y lo servía. Queridos hermanos, tremenda enseñanza en este pasaje que tenemos del llamamiento de Eliseo. Aparte quiero decirles que Jesús está más cerca de lo que ustedes pueden imaginarse. Está a la puerta de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él ingrese en ese corazón y cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, para que podamos llevar la salvación a todo ser vivo en esta tierra. Piénsenlo, hermano, piénsenlo. El que subió es Jesús. El que resucitó es Jesús. El que subió y está a la diestra del Padre es Jesús. El que está revisando nuestros juicios es Jesús. Y el que va a volver sin relación con el pecado completamente es nuestro Salvador Jesús. Gracias por haberme escuchado y oramos por estas palabras. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Ayúdanos, papá, a poder encontrar tu camino. En su corcel cuando sale la luna.